Buenos días, en el episodio de hoy me encuentro con mis compañeros Melanie Delgado, Denis Cuji y vamos a hablar acerca del desarrollo cognitivo en la vejez. ¿Qué creen que es la vejez para ustedes? A ver, yo creo que en cuestiones de edad, la vejez sería como llegar a los más o menos 60 años. O sea, se sabe que no hay una edad determinada para fijar cuándo comienza la etapa de la vejez, pero sí el estimado que es los 60. Y es una etapa, la verdad es que llamativa en el sentido de que mayormente para las personas ya tienen como que su vida realizada, algunos objetivos ya que han tenido lo han logrado. Entonces, yo pienso que es una etapa bonita en plan que es tranquila y te enfocas más en ver cómo tu familia, tus tal vez nietos se crecen y comparten más tiempo con ellos. ¿Tú, amiga, qué opinas? Para mí la vejez es un cambio, es cuando ya has pasado por tanto en tu vida y llegas en un momento en el que para mí la vejez ya es un tiempo de descanso. Pero sin embargo, la vejez es cuando más problemas se presentan, es cuando tienes un cambio en tu vida. Por ejemplo, tienes, por el tiempo que pasa, pierdes familiares, pero al mismo tiempo ganas nueva familia como pueden ser tus nietos, tienes un poco más de debilidad, se presentan nuevas enfermedades y eso es lo que vamos a hablar ahora, de cómo se presentan estos nuevos cambios en esta etapa de vida. Sí. Asimismo, también científicos le dan el significado a la vejez como una etapa de la vida que se caracteriza por el envejecimiento de una persona, tanto a nivel físico como psicológico, en la cual, como nos mencionó Melanie, abarca lamentablemente un montón de enfermedades debido ya al deterioro cognitivo y físico de la persona. ¿Cómo creen ustedes que es vivir para un viejito? ¿Cómo creen que es así su día a día? Yo creo que también depende mucho de cómo llegas a la vejez como tal, cómo son tus hábitos, cómo llegas cognitivo y físicamente. Creo que también es difícil porque como lo mencionó Mela, muchos de ellos ya pierden familiares, creo que te toca vivir con esas dificultades, entonces es un tema complicado. De hecho, hasta en el sentido motriz, muchos llegan a esa edad ya con bastón, andan en sillas, necesitan de ayuda de otras personas para que les cuiden. De hecho, por eso creo que mayormente existen los asilos, donde ya hay un grupo de gente que apoya a los abuelitos y aparte están integrados dentro de un grupo de personas que tienen, entre comillas, limitaciones similares. Y creo que Claro. también es bonita en el sentido de que ellos, como ya, entre comillas, ya han vivido, pues también pueden compartir sus vivencias con sus nietos, sus experiencias, la sabiduría que tienen, porque, por ejemplo, hay un dicho que dice, el sabio más sabe por viejo que por sabio, y yo creo que, en decir la manera, es verdad, son gente que ya por su edad tiene bastante experiencia. Sí. Yo creo que como dijo Tefa, depende muchísimo de cómo llevaste tu vida. Por ejemplo, si llevaste tu vida con una buena salud, con un buen estado mental, tu vejez va a ser buena. Por ejemplo, cuando llegas a la vejez con un tipo de diabetes. Yo conozco a alguien que tiene diabetes y se levanta a las 5 de la mañana a hacerse la diálisis, entonces molesta al nieto para que le vaya a dejar. Y digo molesta porque aunque suene feo, al nieto le molesta, porque luego tiene que Claro. llegar, dormir y tener que ir luego a la universidad. Entonces, para él también es complicado porque luego de adolescencia llega cansado y llega a dormir toda la tarde. Entonces, también depende mucho los hábitos que llevas y yo considero y tengo muy arraigada la idea, y esto es muy debatible, de que cada persona debe cuidarse durante toda su vida para que cuando llegue a la adultez llegue a tener una buena salud, porque también para los familiares es un poco difícil poder ver que llegas a una edad con enfermedades que tal vez se pudieron haber evitado. Por eso es que también vemos a muchos viejitos que son abandonados prácticamente por su familia y ya ni siquiera les ven y no les interesa. Entonces también se considera que es una etapa muy bonita, pero a la vez también creo que es bastante complicada. Sí, de hecho, o sea, muchos abuelitos ya llegan a esa etapa y de hecho hasta ellos mismos
como Se que sienten se una desvalorizan, molestia. sí, se Claro, desvalorizan, dicen que más son un peso para Sí. su familia. Y, o sea, razones para pensar eso creo que no les falta, pero ahí entra el amor que se haya construido dentro de su círculo familiar. Y de hecho de ahí vienen también pues la necesidad de que haya asilos, de familias que tal vez no puedan hacerse al 100% cargo de una persona adulta y poder mandarles acá para que haya otras personas que les cuiden. No, no creo que sea de cierta manera como que hay gente que está en contra porque dice que es ajá, es muy debatible eso. como que no se le demuestra el amor que se tiene al viejito cuidándole uno mismo, pero es que a veces uno trabaja, uno tiene sus ocupaciones, Ujú. una persona, imaginemos de unos 28 30 años, también ya puede tener su pareja, su familia, entonces preocuparse ya por sus papás, por sus viejitos, creo que ya es más complicado. Y Ujú. porque ya tiene en sí su familia, que es en la que más se tendría que enfocar en ese momento. Sí. Sí, bueno, y adicionándole al tema en el que estamos enfocándonos, también dentro de la vejez ya existen muchas enfermedades de por sí por la edad, por la desconexión y conexión consecuente de ciertos genes, del daño cromosómico que se da dentro de la vida, dentro del cuerpo humano, que es con total normalidad. Se dan enfermedades ya sea cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, que es muy común hoy en día, es una enfermedad que lamentablemente la tiene gran población de adultos mayores. También se dan enfermedades como enfermedades osteoarticulares, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades respiratorias. Creo que es un umbral de enfermedades muy grandes por las cuales el adulto mayor tiene que atravesar. También mucho que ver esto por la vida que han llevado Ajá. y que llevan durante este periodo. Por Yo creo que ejemplo, perdón. no, iba a hablar ya de la parte cognitiva ya en la vejez, que creo que es la que más se ve afectada y porque ya, o sea, ya llegas a una etapa de tu vida en la que literalmente ya se te hace conflictivo hacer una suma, una resta y mucho más, operaciones complejas. Y de hecho, no solo eso, sino también tal vez recordarse de personas que atravesaron por tu vida. Aquí ya llegan las enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que son Ujú. enfermedades que a nivel Sí. de memoria, a nivel cognitivo, prácticamente te deterioran por completo. Ujú. Ya, por ejemplo, ustedes sabían que la inteligencia disminuye en la adultez tardía. Por ejemplo, dice de que se disminuye la velocidad de los procesos mentales y el razonamiento abstracto. Puede disminuir esto con los años. Y obviamente estos cambios cognitivos es influido por la capacidad cognitiva temprana, socioeconómica y del nivel educativo. Entonces esto nos quiere decir que depende la educación que recibieron van a tener un mayor o un menor nivel de deterioro cognitivo. ¿Qué les Claro, parece eso? claro, por ejemplo, aquí hago mención al profe Gerardo, que es una persona que ya tiene su edad, pero él hasta el día de hoy sabemos que sigue educándose, tiene sus carreras, tiene sus Ujú. doctorados, pero él aún así trabaja muchísimo, lee muchísimo, sigue estudiando, entonces yo creo que a su edad, cuando ya llega a la vejez, es una persona más muy inteligente. De hecho, por ejemplo, vemos a científicos reconocidos que tienen su edad y aún así son muy inteligentes, más inteligentes que personas tal vez de nuestra edad o que nosotros mismos. Y no llegan con ningún problema cognitivo. Ajá. Claro, yo Ajá. también estoy de acuerdo con esto de que tiene mucho que ver el nivel educativo que cada uno tuvo, tanto en su niñez, en su adolescencia y en su adultez, ya que pues podemos ver que hay personas que, por así decirlo, del campo, que no han recibido la misma tipo de educación académica, que lamentablemente tienen este deterioro de tanto de inteligencia y habilidades como que más significativas que personas que en el transcurso de su vida han tenido un recorrido académico muy significativo, podríamos decirlo, ¿no? Ajá. Aquí creo que es importante recalcar que, o sea, sí o sí va a haber un deterioro porque es parte ya de envejecer, es parte de la vida
Y bueno, también cuando llegas a esa edad existen distintas herramientas para medir la inteligencia de esa persona. Puede estar ahí el mini mental, el neuropsy, también el Waze, también es otra herramienta que se le puede aplicar a los viejitos para, hasta para poder detectar la presencia de alguna enfermedad neurocognitiva. Sí, bueno, yo también quiero hablar acerca de una pequeña frasecita que creo que nos hace mucho reflexionar a cada uno de nosotros. Es una frase que dice el poeta William Carlos Williams. Dice que la vejez suma tanto como lo que quita. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta frase? Yo creo que ahí entra la parte de lo que yo dije, de que, por ejemplo, en esta etapa muere gente, pero también llega, ¿sabes? Porque se ves morir a tus amigos, a tus familiares, pero también llega nueva gente, ¿sabes? Como los nietos, como los yernos, llegan nuevas personas. Considero que es una etapa muy linda en la que ves prácticamente, desde mi perspectiva, la muerte y el nacimiento, porque ves nuevas personas y cómo otras se van. Siento que yo he visto que a estas personas aprecian un poco más la vida, porque han pasado por tantas situaciones y siempre aconsejan a los demás, disfruta, disfruta, y a veces uno no presta mucha atención a esas cosas. Claro. Entonces considero que es una etapa muy linda y a la misma vez muy complicada. Sí, Ujú. estoy de acuerdo. Sí, además también yo creo que esta frase tiene mucho que ver con la sabiduría que cada uno de los ancianitos refleja, ya que por experiencias de vida son personas muy sabias que con mucho conocimiento referente a la vida en sí, no quizás en lo académico o cosas más estructuradas, pero en el sentido de vida, de la vivencia, creo que son personas de las cuales nosotros tenemos que aprender mucho. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, ya como para cerrar un poco este episodio, y es, ¿cómo les gustaría a ustedes llegar a la vejez? ¿Cómo se ven siendo ya abuelitos? A mí me gustaría llegar, primero y antes que nada, lúcida, con muy buena salud. Y si Dios permite y Dios mediante, con toda mi familia. Obviamente habrá personas que se van a ir, como mis papás, pero mi hermana, mi sobrina y lo más importante, creo, con buena salud. Y Sí. más que nada que siempre tenga una red de apoyo, porque quiera o no, como hemos visto, existen muchos deterioros, tanto cognitivos, físicos, de salud, también emocionales, y me gustaría tener una buena red de apoyo, tener unos buenos nietos que me cuiden y yo también llegar a una buena salud y a un buen estado mental para poder valerme por mí mismo, porque no me gustaría también que todos siempre estén arraigados a mí. No sé ustedes qué opinan. ¿A ti cómo Sí, te gustaría? la verdad es que lo mismo que Mel. Creo que todas las personas nos gustaría llegar a un punto de nuestra vida con una buena salud, ya que creo que a nadie le gustaría estar postrado en una cama con un sinfín de enfermedades o ser una carga para tus familiares. Creo que el darte cuenta de que quizás ya eres una carga muy como que muy estresante, se podría decir, porque como sabemos, cada persona tiene su propia vida. Entonces, obviamente, el cuidar a un enfermo es una carga, queramos o no. O sea, lo tenemos que ver de forma realista. Pero el llegar con una buena salud y también con las personas que tú amas, creo que sería muy lindo. Eh, Lamentablemente, en el transcurso de la vida, hay personas que van a fallecer, personas que no van a llegar con nosotros hasta el final, pero bueno, creo que es parte de la vida, pero creo que sí, como Mela, sería Sí. bonito. A ver, yo la verdad quisiera así como que ya siendo padre y todo, y con que fuera mi familia que sea unida. Y por ejemplo, ya llegar a viejito y que yo que sé, dos veces, tres al menos, que sea, como que se reúna toda la familia, convivir, hablar, poder también llegar físicamente bien, como para también disfrutar la niñez de mis nietos. Así como voy a disfrutar la niñez de mis hijos, también con mis nietos, poder hablar con ellos, contarles experiencias, algo que sea bonito. Porque yo creo que lo más importante es el convivir con los demás. Como Mela decía,
tener una buena red de apoyo se basa en el vínculo que tú tengas también con tu familia. Si yo inculcara a la familia que voy a tener, el que sea unida, el que sea pegada, yo creo que, o sea, ya cuando me comiencen a llegar enfermedades, cuando no pueda más, voy a tener una red de apoyo bastante buena. Yo considero que llegar a la vejez es el poder disfrutar de todo lo que tú plantaste en un inicio. Puedes disfrutar de todo. De Sí. hecho, a mí me encantaría, por ejemplo, ya llegando a mis casi 40 años, intentar también tener como que un hijo más, como que para me acompañe ya en como que mi última etapa, como que sea mi niña, mi niño, así, que sea el que esté conmigo ya en mis últimos. Yo creo que también es importante recalcar que aunque sí, como hemos dicho, es una etapa bonita, también hacer en este podcast una concientización acerca del cuidado que se debe tener a los viejitos. Por ejemplo, yo sé que es complicado cuidarles porque, por ejemplo, hay Ajá. muchos hijos que ya salen del país y le dejan a la abuelita en un centro para con más viejitos o con las enfermeras. Por ejemplo, yo les cuento, en mi urbanización había una viejita que ya estaba en silla de ruedas, ya realmente la señora muy viejita. Y la señora ya falleció, llegó la ambulancia, salimos todos los vecinos a ver porque todos le conocíamos, pero la señora ya muy, muy viejita. Y es ahí cuando recién los hijos de Estados Unidos vinieron a visitar, cuando ya había fallecido. Entonces yo sé que es complicado, no digo que no, pero también intentemos hacer concientización de que son personas, que el hecho de que hayan vivido por mucho tiempo no significa que ya vivió, ya se queda ahí y pongamos una enfermedad y todo bien. Entonces también la parte de concientizar, la parte de nosotros como psicólogos, saber cómo tratar al adulto, porque sé que es un poco complicado y como dice mi abuelita, llegamos a ser niños de nuevo. Sí. Entonces, concientizarnos, saber cómo tratar, saber enseñarles antes de que lleguen a la vejez, cuando estén tal vez en la adultez, decirle, mira, pa, lávate los dientes con la mano izquierda para que no te dé Alzheimer, mira, juguemos algo de ajedrez para que no lleguen a ese tipo de enfermedades. Y nosotros como jóvenes, por ejemplo, no tener malos hábitos como el consumo de alcohol, como el consumo excesivo del azúcar, para también poder llegar a cumplir nuestras metas en la adultez, que es tener una buena salud y llegar a tener toda nuestra familia, relacionarnos con buenas personas, tener una buena salud mental. Entonces, hacer concientización no solamente cuando ya lleguemos a la vejez, sino claramente desde el principio de nuestra vida. Claro, No, sí. sí. Abarcando un poco de lo que nos comenta Mela, sabemos que ya en la vejez se da un deterioro tanto en la memoria como en las funciones cognitivas. Entonces, hablemos un poco sobre el habla y la memoria. ¿Cómo son los efectos del el envejecimiento dentro de estas áreas? ¿Qué me cuentan ustedes? Yo creo que en cuanto a habla, creo que es la parte en la que menos se va a notar el deterioro. Creo que eh, vocabulario creo que a una persona viejita tal vez no le vaya a faltar, pero sí que ya, ya llegando a una etapa muy avanzada de la vida, yo creo que ahí sí como que le va a costar llegar a comunicarse. Yo creo que poco a poco, es un proceso, un deterioro que es mucho más lento, creo yo, que lo mental. Claro, es que el habla y la memoria tienen mucho que ver. No tanto se ve reflejado un daño en en el sentido del lenguaje, como así decirlo, sino se ve una afección en el acceso o recuperación de la información de la memoria. Por lo que sabemos que en la vejez la memoria lamentablemente se ve muy afectada, se dan lagunas mentales y demás. Entonces, eh, creo que es algo que lamentablemente pasa y debemos realizar varias actividades para que no sea como que algo que afecte tanto a la vida diaria del adulto mayor, ¿no? Sí, yo creo que las actividades más importantes serían, bueno, a nivel mental, como por ejemplo decía el jugar ajedrez, varias actividades que de hecho hemos presentado en exposiciones de clases, como por ejemplo el taparse los ojos y intentar identificar quién está enfrente, el resolver crucigramas. Los puzzles Pueden también. ser también juegos de memoria, como juegos de tarjetas, porque, por ejemplo, también en esta etapa existe cambios en las capacidades de pensamiento. Se les dificulta ya un poco más contar las monedas, un poco más, por ejemplo,
buscar números de teléfono, ya se les olvida todo ese tipo de cosas. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, abuelito, no sé, aprendas el número de cédula, el de la tía, el de la abuela. A ver, hagamos sumas, hagamos restas, contemos monedas, seguir Ajá. capacitando como si realmente estuviéramos enseñando a un niño. Todo ese tipo de capacidades para poder fomentar a que nuestro adulto no se siga deteriorando mentalmente. Claro, ya que dentro de esto, los sistemas de memoria que más decaen y creo que en los que deberíamos enfocarnos dentro de estas actividades podría ser, por ejemplo, existe un cambio neurológico muy significativo, el cual se da una disminución de la velocidad del procesamiento en los lóbulos del cerebro. También podemos hablar sobre problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria y información, como ya se los había dicho. Entonces creo que el enfocarnos en actividades específicas en esas áreas creo que es de mucha importancia. Ujú. Bueno, yo creo que como para cerrar podemos concluir que básicamente la etapa de la vejez es una etapa que no tiene una edad fija, pero es una etapa en la que es como de paz, de tranquilidad, de ver de cosechar lo que has sembrado a lo largo de tu vida, de poder disfrutar de tu familia, de tus nietos, de tus hijos. Una etapa bonita, pero también fuerte en el sentido de que vas a ver cómo mucha gente cercana a ti se va a ir, pero también va a llegar muchas más, una etapa de recordar lo que viviste. Uh -huh. Eh, Finalmente, pues hablar de las enfermedades que, como ya mencionamos, son enfermedades que pueden ser hereditarias, pueden ser genéticas, pero nos enfocamos más a lo largo del podcast en hablar de lo cognitivo, que es importante, y recalcar más que nada las actividades que tenemos que hacer, que son a nivel mental, a nivel social también, que se sientan integrados. Y yo creo que eso ya sería lo último. Claro, ¿Para yo para complementar más que todo, quisiera también abordar acerca de una investigación realizada por Paul Baltes y colaboradores, que es acerca de la sabiduría, ya que este nos dice que la sabiduría está como una capacidad cognitiva dentro del adulto mayor. Porque como ya lo mencionamos anteriormente, creo que parte de la vejez y de ir creciendo, ir desarrollándose, es aprender. Entonces, llegas a una etapa de tu vida donde has aprendido tanto a lo largo de la vida que llegas con mucha sabiduría, podríamos decir. Los que tenemos abuelitos y tal, y compartimos quizás una conversación con ellos, aprendemos demasiado, creo que, de esas personas. Sí. Y es algo importante. Y ya se han hecho estudios como tal que dicen que esta sabiduría, por así decirlo, se considera como una capacidad cognitiva. Entonces, así como lo mencionamos en algún punto del podcast, hay cosas que lamentablemente se van con el tiempo, con la vejez, pero también hay otras que llegan, como podríamos mencionarlo, lo que es la sabiduría, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, creo que eso sería todo dentro del podcast. Hemos abordado temas muy lindos, muy significativos. Entonces, nada, ¿ustedes tendrían algo más que aportar? No, yo creo que de mi parte nada más. Igual, de mi parte, solamente decir que hagamos concientización, que sigamos estudiando acerca del tema y que es un tema muy, muy bonito y sigamos apoyando a nuestros abuelitos, los que tenemos todavía. Sí. Uh-huh. Cuiden a sus abuelitos, les vaya bien. Bye. Hasta luego.